Osteoporosis. ¿Qué es para ti osteoporosis? La disminución en cantidad de hueso, donde puede ocurrir eh, la mayor cantidad de fracturas. ¿Qué es para ti osteoporosis? Disminución de la densidad ósea. ¿Qué es para ti osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad prácticamente sintomática en la cual se caracteriza por la disminución de la masa ósea. ¿Qué es para ti osteoporosis? Es la forma de la masa ósea que veo que se da en pacientes adultos mayores. ¿Qué es para ti la osteoporosis? Es la disminución de la masa ósea. ¿Qué es para ti la osteoporosis? La enfermedad caracterizada por la disminución de la masa ósea, pues, principalmente se da en las mujeres. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es para ti la osteoporosis? Hablando de mis compañeros, que hay una disminución de la densidad mineral ósea en mujeres. También hay un cambio en la microarquitectura del hueso, lo que va a llevar a una fragilidad del hueso. Y generalmente la osteoporosis es silenciosa y ya nos damos cuenta de la fractura que llega. ¿Qué es la osteoporosis para ti, hijo? Es una enfermedad que requiere la disminución de la densidad mineral ósea y riesgo de fractura. ¿Qué más? Enfermedad que hace que los debido a un desbalance de la absorción y la recepción ósea, y la regeneración ósea. Función patológica caracterizada por disminución de la densitometría mineral ósea y resistencia. Densitometría es un estudio. Densidad es otro. Eso quisiste decir, densidad mineral ósea. De igual manera, la disminución de la densidad ósea generando una predisposición a fracturas y mayormente una vertebral puede ser peso y Nosotros todos tenemos una cantidad de tejido óseo que está mineralizado. Y esa mineralización la podemos medir con la densidad mineral ósea, que es gramos por centímetro. Densidad mineral ósea es gramos por centímetro cuadrado de área. Cuando se disminuye se dice baja masa ósea. Cuando ya es muy marcada se llama osteopenia u osteoporosis. El tejido óseo es el que nos da la resistencia. Es muy resistente y es el principal reservorio de calcio. Casi todo el calcio lo tenemos ahí en el tejido óseo y fósforo. Entonces es como un banco, así como el tejido adiposo, que es como nuestro banco de reserva de energía. Es un banco de reserva de calcio. ¿No? Siempre se hablaba de densidad mineral ósea, hasta que hace años ya se habló de resistencia ósea. Y la resistencia es igual a la densidad mineral ósea más otros factores que nos hablan de fragilidad. Entonces, para evaluar bien la resistencia tendríamos que tener más parámetros, ¿no? La densidad y tendríamos que tener la calidad del tejido, ¿no? Y eso tiene que ver con la arquitectura, la tasa de remodelación, la acumulación del
de daños, grado de mineralización y propiedades de la cológena. Y eso no lo podemos medir todavía. Entonces, realmente usamos esto. Si bien decimos es el parámetro de oro, pero es un estándar de oro, es un estándar con muchas limitaciones. Sigue. Entonces, la resistencia nos permite que las estructuras, en este caso nuestro esqueleto, soporten pesos, cargas. Y deja la figura anterior. Entonces, cuando la resistencia es buena, soporta cargas, no se cae. Pero cuando falla la resistencia, colapsa. Y eso pasa cuando se pierde calidad de hueso y se pierde también masa ósea. Entonces, ese es el problema que se genera en nuestros huesos. Y generalmente se genera más en mujeres. De cada 10 personas que tienen osteoporosis, 8 son mujeres. Y esto se ve que la mujer tiene una cese de su estadio menstrual temprano, ¿no? Más o menos a los cesa su menstruación entre 40 y 50 años. En cambio, la andropausia se calcula que está por los 70 años, cuando declina los niveles de testosterona. Entonces, las hormonas sexuales tienen mucho que ver con la masa ósea y también la vitamina D y los sustratos calcio, fósforo. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis estamos diciendo hay un hueso que en cualquier momento va a colapsar, se va a quebrar. Imagínense que yo estoy caminando y me caigo y ya no me puedo parar porque me fracturé. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se llama eso? Fractura por fragilidad. Normalmente con esa caída uno no tiene por qué fracturarse, ¿no es cierto? Pero si mi hueso es débil, se fractura. Quiero que entiendan ese concepto, fractura por fragilidad. No es que me fracturé por... No estamos hablando que me atropelló un carro, me botó una mototaxi, no, de eso no estoy hablando. Estaba que me bañaba, me resbalé, me caí, me fracturé. Eso es la fractura por fragilidad. Y en eso es un concepto importante en el campo de la osteoporosis. Siguiente. Entonces, las mujeres son las más afectadas, pero la mortalidad por fractura de cadera es mayor en el hombre que en la mujer. Y una persona que es fracturada de cadera debe ser operada. Las fracturas de cadera ocurren a los 70 años, en promedio. La tesis del doctor Ramírez, que hizo tasa de mortalidad por fractura de cadera acá en Piura, Franklin Ramírez, que es intensivista cayetano, él casi, los que morían por fractura de cadera eran personas que tenían más de 70 años, ¿no? Hombres y mujeres. ¿Quiénes morían más? Los que no eran operados. Los que operaban sí tenían más opción de vivir. Pero ¿qué pasa cuando llega una emergencia? Una persona dice, no, ya por la edad. Los hijos dicen, no, ya no lo toquen por la edad. El médico dice, no, ya no lo opero por la edad. Y no los operan. Tiene 80 años, no, ya no, ¿para qué? Déjalo ahí. Se tiene que operar. El que sabe manejar osteoporosis sabe que tiene que operarlo. Dice, no, ya pobrecito mi papá, mi mamá, no, todavía no lo opere. A veces es por factor económico, pero si de una institución o tienen posibilidad de operarse, háganlo operar. Y lo único que quiero que recuerden de esto, no deben dejar de operar, porque el tenerlo postrado no le va a quitar vida. Y las mujeres tienen más fractura de cadera que los hombres, pero menos mortalidad. Y
las fracturas son, a medida que pasamos la edad, fractura de cadera. Las fracturas clásicas de osteoporosis son muñeca, columna y cadera. ¿Qué es el pico de masa ósea? Cuando comenzamos a crecer en masa ósea. Nuestro cuerpo va creciendo, se va llenando de calcio, se va mineralizando, fósforo, todas las sustancias que están en el hueso. Entonces vamos creciendo y alrededor de los 11, 12 años llegamos a un pico. Eso se llama pico de masa ósea. Y el pico de masa ósea es el factor más importante para hacer prevención primaria de la osteoporosis. O sea, si yo quiero evitar la osteoporosis en la etapa adulta, 12 años, trataré de tener el máximo de pico masa ósea. El máximo de pico de masa ósea. O sea, si seguimos la curva, llegamos un momento a un plató y de ahí en las mujeres comienza a los 40 años más o menos a decrecer. Y va a llegar a un nivel de osteoporosis. Con riesgo de fractura de fragilidad. En cambio, si este va a llegar acá más alto, este va a llegar acá más alto. Entonces acá va a ser difícil que haga fracturas, tenga osteoporosis. Entonces la prevención primaria es tratar de que los niñas tengan el mayor pico de masa ósea. Es una pregunta de examen, apúntelo. El problema es que los chicos ya no consumen calcio a esa edad casi. Chicas, desde los 5 años le dice, ¿qué quieres? ¿Leche o Coca-Cola? ¿Qué van a decir? ¿Ah? O sea, el consumo de calcio es bajo. Vitamina D también es bajo, porque la vitamina D está en pocos alimentos, sobre todo peces. Y nosotros fabricamos vitamina D en la piel bajo los efectos de los rayos ultravioletas, pero ahora ya no salen a jugar como antes, ahora están jugando fútbol en la computadora. Entonces ya no forman vitamina D, hay deficiencia de vitamina D. Entonces, esos huesos no alcanzan un buen pico de masa ósea y lógicamente se van a ir a la osteoporosis. Pero si hacemos un buen pico de masa ósea, alcanzamos. Cuando vaya pasando los años, va a tener tanta masa ósea que así que lo que pierda no va a llegar a nivel de osteoporosis. ¿Sí me entienden ese concepto o no? ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Sí qué pasa? Vamos. Las fracturas más frecuentes, muñeca, ya aparece desde los 50, se cae, pone la mano, se fractura la muñeca. Aprende. Tiene un delegado bien misio. No trae ni un pedacito de papel para entrar. Ya ustedes lo cambian. Y
Las vértebras, también de temprano. Las primeras fracturas por osteoporosis son por lo general de la columna vertebral. Las de cadera hemos dicho que aparecen más tardíamente, por los 70, 80, donde hacen su pico. Claro, puede haber antes, pero va creciendo. Siente. Y cuando uno hace una fractura, el riesgo de ser otra si no recibe tratamiento es alto. O sea, si yo tengo una fractura, tienen que tratarme. Siente. Ahí están viendo cómo se incrementan el riesgo de fracturas. Sobre todo de vértebras. Si hago una, van a seguirse fracturando más. Siente. Nosotros tenemos un hueso cortical y un hueso trabecular. Este está más en columna y este está más en cadera. O sea, cuando hacemos densitometría de cadera estamos evaluando más hueso cortical. Cuando hacemos densitometría de columna estamos evaluando más hueso trabecular. Y las primeras pérdidas y fracturas por osteoporosis son en columna y trabeculares. Siguiente. Ese es el remodelado óseo. Alguien habló de remodelado. ¿Qué es el remodelado óseo? ¿Qué es el remodelado óseo? A veces pensamos que el hueso es un tejido inerte. El hueso está en continuo recambio. Es recontractivo. Entonces, el hueso se va renovando. Pónganse que se me da por ir a practicar tenis. Mis amigos me dicen, vamos a jugar tenis, y comienzo a ir a practicar, voy a estar todo el día. Entonces mi organismo va a tratar de hacer un cambio a este lado, a este nivel, a remodelar para que los tendones se peguen mejor. Va a sacar el tejido antiguo y va a poner el tejido nuevo. ¿No estaba la otra de cambiado? Deja la anterior. Pasa. Ahí está, míreme. Esas células con un solo núcleo los osteoblastos sacan el hueso y los osteoclastos sacan el hueso y los osteoblastos lo rellenan. Ese es el remodelamiento óseo, que ocurre en todas partes del cuerpo, a veces, y se hace por unidades de remodelamiento. En este momento en mi cuerpo hay muchas unidades de remodelamiento que están sacando hueso antiguo y poniendo nuevo. Igual en ustedes. Es un proceso universal. No simultáneo. Algunos están en una etapa, otros en otra etapa. Algunos están sin remodelamiento. Entonces, ese es el remodelamiento. El retiro de un tejido óseo antiguo por uno nuevo. Si yo saco 1 gramo y pongo 1 gramo, la masa ósea no se altera. No pierdo masa ósea. Pero si yo saco 1 gramo y pongo medio gramo, tengo una pérdida de masa ósea. Y si ese medio gramo que estoy perdiendo en esa unidad se multiplica por 100, 200, 500 unidades, es una gran pérdida de masa ósea. ¿No es cierto? Entonces, y así podemos avanzar a la osteopenia y a la osteoporosis. Siguiente. Acá tienen ustedes a los protagonistas del remodelamiento. Un tejido, unas células que remueven el tejido, ¿no? Y tienen ahí como patitas, como pies, como pseudópodos, que tiene varios núcleos. Estos son los osteoclastos. Sacan tejido ya dañado o antiguo y los osteoblastos vienen y lo llenan. Ese es el proceso de remodelamiento. Acá, estos piececitos botan enzimas osteolíticas que degradan el hueso. Y
así sacan el tejido óseo. Intervienen muchos factores externos, locales o sistémicos. Paratormona, interleucinas, factor de necrosis tisular, calcitonina, estrógenos, muchas sustancias intervienen. Entonces, se retira tejido antiguo y se forma un tejido nuevo. Ese es el remodelamiento. Los osteoclastos son estos, los que destruyen, y los osteoblastos estos. Estos que tienen varias células son osteoclastos. Pero ¿quién es el que da la orden para que empiece este proceso? Es el osteoblasto. ¿No? Él le dice, le pasa la voz al osteoclasto, le dice, oye, ven para acá. Este tejido óseo ya está para cambio, sácalo. Y viene el osteoclasto y lo retira. Pero el que lo llamó fue el osteoblasto. ¿No? ¿Sí entienden eso? ¿No? Quiero que entiendan, se lo estoy dejando en sencillo para que puedan entender el fenómeno de remodelamiento. Entonces, el osteoblasto lo llama al osteoclasto, le dice, sácate este pedazo aquí. Y él viene y lo saca. Y de ahí él lo rellena. Entonces, ¿cómo podría yo, bajo ese concepto, bloquear la pérdida de masa ósea? ¿Cómo podría yo? Para que no llegara a la osteoporosis. O sea, este es el que comienza el proceso. Si yo bloqueo el osteoblasto o bloqueo el osteoclasto, este le pasa la voz. Si yo bloqueo, le digo, ya, para que no le haga caso, no van a sacar tejido óseo. ¿Sí me entienden? Porque este le dice, oye, ven, sácate ese pedazo de hueso. Y él viene y lo hace porque lo está mandando el osteoblasto. Este llama al osteoblasto. Este es el patrón. Le dice, oye, sácate acá. Y el patrón de ahí lo tapa. Entonces si yo bloqueo a este, no va a sacar. No voy a perder masa ósea. Entonces, entiendan ese fenómeno y les va a ser más sencillo entender la osteoporosis. Siguiente. Ahí tienen ustedes tanto el remodelamiento en el hueso trabecular como el cortical. El hueso cortical es el 80% de la masa esquelética, el hueso trabecular el 20%. Pero este tiene más actividad y este es el primero que comienza a perderse, el hueso trabecular, el hueso de la columna. Siguiente. Ahí están varias unidades en diferentes etapas de remodelamiento. Este está en una etapa, este está en otra, este en otra, en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Entonces, el remodelamiento es un proceso universal. Siguiente. Y acá lo tienen ya por etapas. Lo tienen por etapas. Acá están, ¿no? Cuando empieza, acá está el hueso normal. Y acá los osteoclastos comienzan a activarse. ¿Pero quién le llamó a los osteoclastos? Osteoblastos. Le dijeron, oye, sácate el pedazo de hueso. Y viene y comienza. Y ahí vienen ya los osteoblastos y los rellenan. Si acá sacaron 1 gramo y pusieron 1 gramo, no pasó nada. No se perdió masa ósea. Pero si sacó 1 gramo y puso medio gramo, se perdió masa ósea. Porque son un montón, miles de unidades que están trabajando. En miles de unidades se está perdiendo masa ósea.
Siguiente. Siguiente. Sigue. El proceso de remodelamiento tiene dos etapas, resorción y formación. La resorción es sacar el tejido antiguo. Dura más o menos 2 o 3 semanas. El llenado, la formación, demora hasta 4 o 5 meses. Y a veces es incompleto, a pesar de que es largo. Y eso genera pérdida de masa ósea. Siguiente. Ahí están las etapas, ¿no? Comienzan los osteoclastos a sacar el hueso antiguo, vienen los osteoblastos, después lo llenan y queda como si no hubiera pasado nada. Ese es el remodelamiento normal. Siguiente. Y la sustancia por la cual se comunica se llama RAN, y hay un RAN y un RAN ligando. Entonces, si yo bloqueo esta comunicación, bloqueo el proceso de remodelamiento y ya no se pierde tanta masa ósea. Siguiente, y es ahí donde actúan las medicinas. ¿Cómo evalúo yo la masa ósea? Tengo equipos de DEXA, este es doble fotón de rayos X, la radiografía convencional, la tomografía axial computarizada y el ultrasonido que sobre todo evalúa en talón. Siguiente. Y los rayos X simples me pueden ayudar. Si yo veo que esta vértebra, una vértebra es así, normal. Pero ¿qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Ah? ¿Qué ven aquí? ¿Ah? Como aplastado de forma. Está hundido. Esto se llama aplastamiento en cuña, es una cuña. Esto se llama aplastamiento en alas de mariposa, ¿no? Entonces, acá ya ven que ya se están uniendo, son pequeñas fracturas. Acá tienen otro aplastamiento en cuña, y ya se están uniendo las vértebras. Siguiente. Y acá tienen, por ejemplo, ¿ven? Como esta vértebra está aplastada en cuña y le genera a veces dolor al paciente. Y ese es preludio de que pronto se van a seguir fracturando más, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuándo pedir densitometría? Generalmente en las mujeres por encima de los 60 y en los hombres por encima de los 70. Pero si hay alguna sospecha de que puede haber alguna pérdida de masa ósea por algún factor, yo puedo pedir antes. Por ejemplo, si tiene una fractura de muñeca a los 50 o a los 40, yo puedo pedir antes. Si ha perdido mucha talla, nosotros perdemos talla con los años. Entonces, si ha perdido una talla marcada, puedo pedir antes. Si está tomando corticoides, puedo pedir antes. ¿No es cierto? Siguiente. ¿Y por qué se usa DEXA? Porque la dosis de radiación de rayos X es mínima, no afecta a nadie. Puedo evaluar diferentes zonas. Realmente evaluamos columna, lumbar y evaluamos cadera. Antes evaluaba muñeca, pero cuando yo no puedo evaluar columna porque no puedo subir a la máquina, ya uso muñeca. Porque ahí, tanto en muñeca como en columna, hay bastante hueso trabecular. Siguiente. Entonces, cuando hacemos una densitometría, hacemos de cadera y columna. Siguiente. Y aquí vamos a ver el grado de calcificación, gramos por centímetro. Y vamos a usar dos valores, valor T y valor Z. Valor T cuando la persona tiene más de 60 años. Y valor Z cuando tiene cuando tiene menos de 50 es Z, cuando tiene más de 50, valor T. Y ese valor que va a obtener la máquina lo compara automáticamente
con una base de datos de gente del mismo género y más o menos de 20 años, 30 años que tienen una buena masa ósea. Entonces van a comparar el valor del paciente contra un estándar y cuanto más se desvíe del estándar del comparador, significa que hay más pérdida de masa ósea. Siguiente. Si el valor está entre +1 y -1, decimos que es normal. Si, por ejemplo, el valor aquí me sale -1.9 y ese ya es una osteopenia. Pero si me hubiera salido -1, es normal. O me hubiera salido 1, cuando dice 1, significa que tiene ya el signo positivo. Cuando es entre -1 y +1, es decir, es normal cuando tienes un sol o cuando me debes un sol. +1 y -1. ¿Sí se acuerdan de su matemática o no? O ya se olvidaron, más o menos. Siguiente. Cuando está entre el valor t, entre -1 y -2.49, decimos que hay osteopenia, y cuando es más de 2.5, decimos que es osteoporosis, y cuando hay -2.5 más alguna fractura, decimos que hay una osteoporosis severa. ¿No? Siguiente. Entonces, cuanto más nos alejamos, nos desviamos del patrón, que son de gente del mismo género, pero de menor edad, más riesgo de ser osteoporosis. Más riesgo, perdón, de fractura. Siguiente. Pero cuando tiene menos de 50 años, usamos el valor Z. ¿No? Y ese valor, si está menos de 2, se considera baja densidad mineral ósea para la edad cronológica. Casi como decir osteopenia, y si es menos de 2.5, osteoporosis. Siguiente. Siguiente. Entonces, la densitometría me ayuda, pero la densitometría no es todo. Siguiente. La evaluación de la fractura vertebral me ayuda. Me ayuda bastante porque me dice, es una medición nueva en los últimos densitómetros. Hace una evaluación lateral de la columna, entonces me dice si hay hundimientos en cuña, en mariposa, me habla de pequeñas fracturas, ¿no? En cambio, la otra me da cuánto de masa ósea tengo, gramos sobre centímetros cuadrados de calcio. Siguiente. Entonces, si en el BFA, que nosotros lo llamamos morfometría, aparece algún hundimiento y ya me habla que esos huesos no están sanos, ¿no? Está ahí en cuña, hundimientos en mariposa, y ese hueso no está bien. Siguiente. Siguiente. Entonces acá ven esta vértebra está hundida en cuña, está aplastada. Siguiente. Últimamente apareció un software que se llama TBS, que mide la textura un poco más, esa calidad que queremos conocer del hueso para saber algo más que la densidad mineral ósea. Entonces, es un software que se usa
y da otros informes. Siguiente. Cuando tratamos la osteoporosis, cuando la densitometría está menos de 2.5, o cuando hay pues una fractura por fragilidad y puede estar en osteopenia o en nivel de osteoporosis, pero ya hay una fractura. El valor más importante es de la fractura. Siguiente. Fractura de cadera por traumatismo de baja energía. Me bañé y me resbalé y me quebré la... Ya con eso yo puedo decir que este señor tiene osteoporosis, a secas, sin densitometría. Eso se llama fractura por fragilidad. No es cualquier fractura. Y yo estoy autorizado con eso a tratar. Franklin Ramírez hizo su tesis de mortalidad por fractura de cadera en mayores de 50 años. No, en ese entonces no se hacía densitometría en Piura y tu trabajo se presentó y se tomó como referencia nacional porque no había una referencia peruana. ¿De qué edad se fracturan los peruanos la cadera? ¿No? Un reumatólogo muy conocido en ese entonces, creo que el doctor Angulo, me pidió una copia de esa tesis, le hablé a Franklin, se la dimos y la usaba como referencia para Perú porque no había ningún dato. Entonces, las fracturas micro o mayores por fragilidad, con síntomas o sin síntomas, tienen tanto peso como una densitometría ósea. Siguiente. El DEXA también me sirve para monitorizar. Cada 2 años hago mi densitometría. Si está recuperando masa ósea, estoy yendo bien. Si no ha mejorado o el fármaco está fracasando, el paciente no cumple con el tratamiento y tengo que cambiarlo. Siguiente. Entonces, los antecedentes personales, familiares de osteoporosis, de fracturas, nos ayudan mucho. Y complementamos con la densitometría. Hace muchos años, un investigador europeo que estudiaba mucho lo que era prevención primaria, se le ocurrió estudiar las fracturas que tenían los adolescentes por usar esos scooters, ¿no? Y en aquel entonces se asumía, se decía, es que como está creciendo y el hueso no se mineraliza tanto, o sea, no está acoplado el crecimiento con la mineralización, es por eso que hay fracturas. Y él no aceptó esa hipótesis, hizo un estudio. Todos los chicos, chicas que tenían esas fracturas con su equipo de transporte, su scooter, y otros chicos de la misma edad, del mismo barrio, que no tenían fracturas. Y comparó, y los que se fracturaban tenían menor masa ósea. O sea, no solamente era que usaran el equipo, sino que tenían baja masa ósea. Ya podíamos detectar de aquel entonces. Y fue un trabajo muy hermoso. Siguiente. ¿Qué tenemos para tratar? Empezando siempre con calcio y vitamina D. Tenemos fármacos antirresortivos, estrógenos que no se usan mucho por el riesgo de cáncer de mama, bifosfonatos que son los más usados, los SERS que todavía se usan, denosumab, todos estos son antirresortivos, es decir, congelan el hueso. Ese proceso en el cual el osteoblasto le dice al osteoclasto, saca el hueso, lo bloquean. ¿No? De ahí aparecieron fármacos que aumentan la masa ósea. El primero fue el flúor, excelente, buenazo, pero producía tantos eventos adversos que lo retiraron. De ahí se pensó que la hormona de crecimiento y el IGF-1 podrían, como son anabólicos, podrían ayudar, no dio efecto. De ahí apareció la paratormona, la fracción 1,34, y es un anabólico muy potente. El problema es que nada más se usa por 18 meses y es carísimo. Estroncio en Europa se usa como anabólico, algunos no lo consideran así. De ahí apareció
otro análogo de paratormona, acá que es la 1,84, o sea, la PTH completa, acá es una fracción. Acuérdense que cuando una hormona se une a su receptor, no se une todita. Ese es el receptor. No, ese es el receptor. Viene la hormona, encaja, pero no toda. Es como la llave, ¿no? La llave no entra toda, no toda es la que activa la chapa. Entonces, es una parte que se une y activa. Entonces, la PTH es un anabólico. Muchos decían, pero ¿cómo del hiperparatiroidismo la hormona paratiroidea saca el hueso y los hiperparatiroideos tienen fracturas? Una cosa es que estés produciendo todo el día paratormona y otra cosa es que tengas pulso de paratormona. Cuando das pulsos de PTH, no produces resorción ósea, sino formación. Hubo en el estudio de paratormona 1,34, con todos estos fármacos se estudian en animales también, para ver si son cancerígenos. Y en una rata que se estudió, producía osteosarcoma. Por eso FDA suspendió ya el estudio y como ya llevaban 18 meses de evaluación, le autorizó que se venda por 18 meses. ¿No? Entonces se usa por 18 meses. Son lapiceros que se ponen como la insulina. Una vez al día un lapicero dura un mes, son 18 lapiceros por $500, vale $9,000. Pero son buenazos. Ese no lo conozco, este yo uso bastante. Y últimamente salió romosozumab, que tiene efecto anabólico y antirresortivo. Se usa por un mes, no tengo experiencia con eso. Siguiente. Entonces ese es el esquema de manejo para mujeres. Ejercicio, calcio, vitamina D. Podemos usar tiacidas. ¿Y por qué tiacidas? La hidroclorotiacida disminuye la pérdida de calcio por la orina. Todos perdemos calcio por la orina. Entonces, si yo uso una tiacida, voy a perder menos calcio. De ahí tenemos bifosfonatos orales, hay semanal, alendronato. Tenemos el mensual. Tenemos el anual, que se inyecta a la vena, el solendronato. Y acuérdense que todo empieza aquí. Es como la diabetes, todo empieza con dieta y ejercicio. Acá todo empieza con calcio, vitamina D y ejercicio. Tenemos también paratormona, denosumab. Esta ventaja con denosumab es porque se inyectan una vez cada 6 meses. Pero el problema es su costo, son 1.500 soles cada frasco. Después tiene las dos paratormonas, de la que tiene fracción 1,34 y esta 1,84. Y últimamente el romosozumab. Los SER son fármacos semejantes a los estrógenos que se usan sobre todo en pacientes con cáncer. Se usan menos porque producen mucho bochorno. Siguiente. Y los hombres tenemos siempre ejercicio, calcio, vitamina D, tiacidas, bifosfonatos, ácido lendrónico, ibandronato, isolendronato. Y también si queremos podemos usar PTH, denosumab, avalopaраtina, que es también PTH, el romosozumab. Eso es lo que tenemos. Siguiente. Los bifosfonatos frenan es un antirresortivo, frenan el remodelamiento. Siguiente. Es como que congelaran el hueso. Y la terapia reemplazo hormonal sí mejora la masa ósea, sobre todo en columna. Siguiente. Y el WHI fue un estudio que se hizo que nos ayudó mucho a aclarar sobre los estrógenos. En aquel entonces usábamos estrógenos a pastos. Se decía que los estrógenos ayudaban a evitar los infartos en las posmenopáusicas. Entonces lo dábamos.
pero no había un estudio que sustentara. Entonces las sociedades médicas pedían que se hiciera un estudio grande para ver si realmente servía. Entonces se hizo 2 brazos, más o menos 5.000 personas en cada brazo. Un brazo mujeres sin útero, sin ovarios, y el otro brazo mujeres con útero y ovarios. En el brazo de pacientes con útero se les daba estrógenos más progesterona, porque si lo estimulamos sin frenar podemos generar cáncer de endometrio. Con la progesterona no, disminuimos, pero sí producimos sangrado menstrual. Y en ese estudio, a los 2 años y medio, se comenzaron a aparecer los infartos. Se pensaba que protegían los estrógenos, mentira, no protegían. Generaban más infarto cardíaco y cerebral. Comenzó a aparecer un poco más de cáncer de mama y se cerró ese brazo, ya no corrió. Entonces, de ahí en el otro brazo sí terminó, ahí no había útero, nada más recibían estrógenos. Y se demostró que los estrógenos solos sí mejoran la masa ósea. Siguiente. Aquí tienen la PTH, que se une su receptor. Siguiente. Una vez al día aumenta la masa y la resistencia ósea. En cambio, cuando es continuo, como por ejemplo los tumores que producen paratormona, ahí aumenta la resorción y produce hipercalcemia. Siguiente. Entonces, PTH es un buen fármaco, el problema es costos. Ese es el problema. Siguiente. Siguiente, sí. Tiene un clic. Sí. Otro, no te salgas. En hombres, mejora teriparatide, PTH, la masa ósea. Siguiente, sigue. No, retrocede. El estudio de mujeres demoró más. A los 18 meses se cerró, por eso se usa. El de hombres se cerró a los 12 meses. Siguiente. Es un congreso que hicimos hace muchos años en Guayaquil, con la Sociedad Mineral Óseo de Ecuador. El primero lo hicimos acá en Piura, en la Universidad Nacional. Siguiente. Y el ejercicio. El ejercicio es bueno. Y tenemos que acostumbrar que nuestros pacientes hagan ejercicio. Pero ahora la gente ya se ha vuelto sedentaria. No les gusta caminar, no les gusta hacer ejercicio. Entonces, y está demostrado que mejora la masa ósea. Siguiente. Puede ser ejercicio de resistencia, aeróbico, de flexibilidad, ¿no? De baja resistencia. Hay que combinar los ejercicios. O sea, siempre se recomienda aeróbico y tal vez algunos días anaeróbico, tal vez un poco de ejercicio de flexibilidad una vez por semana. Y se ve que el ejercicio mejora masa ósea. Sigue. Calcio. El problema es que los requerimientos que tenemos diarios no los cumplimos. Entonces hay que ver estrategias. A veces a la gente no le gusta la leche, le cae mal la leche, pero hay queso, hay soya. No todo tiene que ser en pastillas. Ahora, cuando se da calcio por vía oral, no se dan grandes dosis, porque el organismo tiene una capacidad nomás, el intestino nomás puede reabsorber 300, a lo sumo 400. Entonces, si le das 2.000, 1.600 los va a botar. Entonces se le da por poco, quiere darle 2 veces para que absorba y cumpla sus requerimientos. Problema es que en todos los estudios poblacionales he visto que la mayoría de poblaciones no alcanzan los requerimientos mínimos de calcio. Siguiente. Y la vitamina D, cuando nosotros nos llega luz, sol, formamos vitamina D. Esa vitamina D incipiente por vía sanguínea llega al hígado. Se hidroxila, la 25-hidroxivitamina D. Pero esa no tiene casi poder biológico. Se va al hígado y tiene una segunda hidroxilación en posición 1 y sale la 1,25-dihidrocolecalciferol.
más conocido como calcitriol. Ese es el que tiene potencia. Ese. Entonces, si yo tengo dañado mi riñón por insuficiencia renal, voy a atender a la hipocalcemia, ¿no es cierto? Porque no voy a hidroxilizar en posición 1. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Piel. Rayos ultravioleta. Vitamina D simple. Hígado. Se forma 25 hidrocolecalciferol. Riñón. Se forma 1,25 más conocido como calcitriol. Ese en sí es la verdadera hormona. En sí, le llamamos vitamina D, pero es una hormona que tiene todos los requisitos de las hormonas endocrinas. Y sube el calcio. Ayuda a que el intestino reabsorba más calcio. Entonces, cuando queremos saber si una persona tiene niveles buenos de vitamina D, pedimos 25 vitamina D. Esta tiene una vida media más larga. No pedimos 1,25, sino pedimos 25. Eso va a ser una pregunta. ¿Qué se pide para saber los niveles de vitamina D? No vayan a decir a la doctora Milagritos que yo les he soplado. Y me van a buscar la bronca. A ti te va a caer si me soplan. Y yo no los conozco ni los he visto. Entonces, con los años, ya la gente se cubre ahora por riesgo de cáncer de piel, se pone sombrero, se echa crema protectora, cuando va a la playa se embadurna de protectores, entonces no producimos vitamina D, o producimos poco, a veces hay que tomarla. Siguiente. Entonces las bases del tratamiento de la osteoporosis son calcio, vitamina D. Podemos dar desde 800 a 2.000, hasta 10.000 diarios, unidades diarias de vitamina D podemos dar, no pasa nada. Siguiente. Cuando la vitamina esté menos de 25 es deficiente. Cuando está entre 25 y 10, perdón, menos de 10 es deficiente. Esto ya es casi como la osteomalacia, raquitismo, osteomalacia en adultos. Cuando está entre 10 y 19,9 es insuficiente. Cuando está menos entre 20 y 39 es hipovitaminosis. Más de 40, aunque unos dicen más de 30 es suficiente. Cuando está más de 100 estamos intoxicados. Siguiente. Eso es cuando se meten unos bombazos de vitamina D. Y los hombres y las mujeres tienen sus recomendaciones y aumentan con la edad, y hay que tratar de siempre que el paciente tome su calcio y sus vitaminas D. Siguiente. Ahí tienen las fuentes. Entonces, estar en salmón, en las sardinas, arenque, atún, aceite de hígado, bacalao. ¿Y eso dónde lo vamos a conseguir? Y encima, el salmón es carísimo. Entonces, mejor compramos la pastillita. Por eso es que como estrategia de salud pública, ahora ustedes compran leche y dice enriquecida con vitamina D. A muchos alimentos de consumo masivo les ponen vitamina D. Porque la vitamina D solo está en pocas sustancias, que son más 2 peces. ¿Sí? No. Siguiente. Eso tiene muy poquito. ¿Sí? 20 no es nada.
Ya. Siguiente. Siguiente. Entonces, los que reciben calcio y vitamina D tienen menos riesgo de osteoporosis. Siguiente. Da un clic, da otro clic, otro clic. Cuando recibes estrógeno y encima le das calcio, mejora tu masa ósea. Este es estrógenos con calcio, estrógenos solos, y acá es placebo. Siguiente. Lo otro, prevenir caídas. Ya tienes osteoporosis. Te caes, más que todo va a ser una fractura. Entonces, evitar caídas. Si no evitamos caídas, vamos a tener fracturas. Siguiente. Entonces, y las personas mayores a veces ya no las cuidan, no reciben una buena alimentación, un buen soporte, son sedentarios. Cuando estamos sedentarios perdemos masa ósea, nos descalcificamos. Así sean jóvenes, ustedes se fracturen, están postrados, van a perder durante su postración bastante masa ósea. Entonces, hay que evitar las caídas, porque va a generar consecuencias psíquicas, económicas, de salud. Siguiente. Y hay que enseñar a la gente que no ve, que no se puede sostener, que ayudarlos con andadores. Hay gente que toma bastantes pastillas y a veces están medio dormidos por las medicinas y se caen. Siguiente. Y a veces en las casas hay muchas trabas, los pasillos, se tropiezan y ya, se cayeron y se fracturaron. Siguiente. Y hay gentes que no ven, tienen que incluir mascotas, y a veces le cruza la mascota, se cura y cayeron. Siguiente. Por eso se recomienda que en los baños haya agarraderas. Cuando bajen por las escaleras, que se agarren de las escaleras. Cuando vean pisos resbalosos, que caminen lento. Y si tienen mejor la opción de tener zapatos con suela antideslizante, mejor. Siguiente. Siguiente. Entonces, estos equipos ayudan mucho a evitar las caídas. Siguiente. Hay también protectores de cadera que amortiguan un poco la caída. Siguiente. Y hay que hacer siempre chequeo de la vista. A veces tienen cataratas que no les permiten ver y eso sí se puede corregir fácilmente. Siguiente. Entonces, las fracturas generan sufrimiento y también se asocian con mortalidad. Hay que evitarlas. Siguiente. Hay que hacer prevención. Si ganamos acá buen pico de masa ósea, cuando llegan a esta edad, ya no va a haber osteoporosis. Es lo que hemos dicho, se llama prevención primaria. Eso se logra con un buen pico de masa ósea. Siguiente. Este es Jean-Phil Bonjour, este es el que ha estudiado más la prevención. Es una autoridad en prevención. Y él decía, la verdad es que la osteoporosis es una epidemia silenciosa. Su gestación se da desde los principios de la vida, aunque manifiesta en la etapa adulta. Su prevención debe ser temprana y particularmente entre las jovencitas, quienes correrán mayor riesgo cuando hayan alcanzado la etapa adulta. Se inicia dando a conocer necesidades de preservar nuestros huesos de las edades tempranas de su formación. Siguiente. Se estima que mejorar el 10% más del promedio normal de masa ósea pico reduce el riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis en la vida adulta en 50%. O sea, tener un buen pico de masa ósea nos evita llegar al riesgo a nivel de fractura. Siguiente. Entonces, una causa de osteoporosis es un inadecuado pico de masa ósea. Siguiente. Sigue. 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 Entonces, un buen pico de masa ósea nos evita la osteoporosis. Siguiente. Y acuérdense bien que la masa ósea hasta la pubertad va igual en niños y en niñas. Siguiente. De ahí comienza un poco a diferenciarse. Siguiente. Sigue. ¿No? Lo que pasa es que el varón tiene huesos más grandes, más gruesos, pero su masa ósea en sí son iguales. Siguiente. Siguiente. Sigue. Unos empiezan antes, la mujer empieza antes a alcanzar su pico de masa ósea
porque empieza su menstruación más temprana o su pubertad más temprana siguiente. Entonces, en las niñas el tejido óseo acumulado durante el periodo de los 11 años a los 13 años es igual a la cantidad de pérdida durante los 30 años que siguen la menopausia. Entonces, si logramos que ustedes cuando sean padres, que sus hijos tengan un buen pico de masa ósea, van a evitar osteoporosis. Siguiente. Y van a tener huesos fuertes. Siguiente. Bien. ¿Alguna pregunta? Usted dijo que tiene los productos muy importantes de genética. Mi papá tiene 50. El simple hecho de, por ejemplo, hacer ejercicios del caminar, o puede mejorar. Claro, mejora. Toda persona. ¿Cuánto pasos de verdad? Por paso sí no te podría decir, creo que está por encima de 10.000, creo. Pero por tiempo más o menos media hora diaria. Sí. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Es sobre el curso, pero no es sobre este tema. ¿Qué cosa? Sí. Ya, ¿qué utilidad clínica tiene o en qué momento podría utilizar la utilidad de Waypoint? Para la hipoglicemia. Es muy útil en este caso. Claro, o sea, tú tienes a alguien que sospecha hipoglicemia, le das glucosa y se recupera, pues. Entonces es más deductivo que Pero ahora ya casi todos los centros tienen su glucómetro. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, creo que nos queda todavía un seminario, ¿no? Y acabamos, ¿y el examen es cuándo?